Vamos inmediatamente a conversar con David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, a quien agradecemos gratamente su presencia. Señor Tuesta, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Valeria, encantado. Muy bien, tenemos varios temas que analizar porque tenemos un país en inflación, con subida de precios, un poco para que los televidentes lo puedan entender en términos más sencillos, señor Tuesta. Tenemos el empleo o los ingresos deprimidos, el empleo que todavía no se recupera. Tenemos un nivel de pobreza superior, de acuerdo al último reporte, superior al 2019 y probablemente no hay avance, ¿no? A pesar de que uno de los lemas que tenía el expresidente Castillo era no más pobres en un país rico, probablemente recibamos un país pobre el 2022. ¿En qué condiciones, en materia económica, señor Tuesta, deja el expresidente Castillo a nuestro país? Mira, yo creo que deja un espacio muy desolador en el ámbito de lo que significan las perspectivas a mediano y largo plazo, si tenemos en cuenta el cierre negativo que va a tener la inversión privada, que es la fundamental fuente de generación de empleo. Las principales proyecciones hasta el momento también señalaban que el crecimiento de la inversión privada el próximo año también iba a ser negativo. No habían buenas expectativas también respecto a lo que es la inversión pública, sobre todo teniendo en cuenta un inicio, ¿no?, de los gobiernos regionales. Entonces, todo aquello, inversión, ¿no?, que es la clave para trasladar crecimiento a largo plazo, beneficios concretos, oportunidades de empleo, etcétera, estaba colapsado, ¿no? Y básicamente esto ha sido consecuencia, pues, de, por un lado, por el ámbito privado, de pésimas señales, ¿no?, cuestionamiento a lo que significa el marco constitucional, ¿no?, cuestionamiento total a lo que significaba el capítulo económico de la Constitución, y una serie de actitudes beligerantes y normas como que se empezaron a sacar desde el Ministerio de Trabajo con la Agenda 19, que se puede observar, más allá del dato macroeconómico de inversión privada, la desconfianza altísima, pesimista de los empresarios respecto a las perspectivas económicas. Entonces, eso es lo que deja el país. Por otro lado, claro, la economía continúa creciendo, en principio, por dos factores. El primero diría que es inercia, la inercia que te da tener ese soporte importante en la macroeconomía, que sigue dando cierta confianza a los tenedores de bonos, ¿no?, la responsabilidad fiscal, la buena política monetaria, etcétera. Y por otro lado, la fuerte inyección de liquidez que se vio por el lado de los retiros de CTS y AFP, que claro, ha dado inyección ahora, pero significa hambre para mañana, ¿no? Es pan para hoy, pero hambre para mañana. Entonces, eso es lo que tenemos ahora, ¿no? Y veamos, ¿no?, cuáles van a ser los primeros pasos de la nueva presidenta. Digamos, es una muy buena oportunidad, señor Tuesta, para atraer a la inversión privada en nuestro país. 2023, digamos, deberíamos arrancar con pie derecho, y si es así, ¿qué tipo de mensaje debería esperar el sector privado de parte de una presidenta que, si bien es cierto, es un nuevo rostro, ha generado cierta tranquilidad, sigue siendo parte de la plancha presidencial por la que se eligió a Pedro Castillo? A ver, oportunidades lamentablemente se perdieron, y grandes, durante el rebote del 2021 y 2022. Ese era el momento para intentar atraer inversión, ¿no? Hoy estamos en un escenario un poquito más adverso en términos del escenario global, partamos de ahí. Los países emergentes, entre ellos Perú, se ven como países más riesgosos, y por eso es la salida de capitales. Es decir, la salida de capitales no solamente ha respondido a la incertidumbre política, sino también ha respondido a un retiro, ¿no?, de los inversionistas, de los no residentes, hacia países más seguros como Estados Unidos, Europa. Y eso se va a profundizar el próximo 2023, ¿no?, por diferencial de tasas y en fin, o sea, pero más allá de las oportunidades, yo creo que es un buen momento para empezar también a pensar en cómo hacer para al menos en términos relativos, no distanciarnos más del resto de nuestros vecinos, cómo hacer para generar las bases, para a ver si empezamos a dar un escenario más predecible hacia las elecciones del 2026, y ahí yo creo que es clave un elemento que no es económico, pero sí que está en el ámbito político, ¿no? Porque sin una reforma política, digamos, que dé soporte, que evite estos fraccionamientos, los votos por el mal menor, etcétera, etcétera, va a ser difícil que cualquier gestión económica se pueda llevar a cabo. Ahora, mi otra consulta es, ¿cómo es que esta
el billete verde, el dólar en nuestro país ha estado pues variando, tocando mínimos, entre comillas, y alcanzando el techo de los 4 soles en algún momento, superando los 4 soles el tipo de cambio. La crisis política, ¿cuánto pesa, digamos, en esta inestable divisa? Mira, yo creo que en el contexto actual básicamente inyecta volatilidad, ¿no? Porque los fundamentales son los que son, ¿no? Es decir, tenemos una economía abierta, con un banco central de reserva que es respetable, la macro fiscal y monetaria transmite señales bastante concretas. En todo caso, la depreciación que experimentó el tipo de cambio, sí, en parte ha tenido que ver con Castillo, pero en gran parte ha tenido que ver también con este escenario menos auspicioso de los países emergentes en bolsa, en conjunto, ¿no? Y de hecho, eso lo hemos observado, hablo de la volatilidad del día de ayer, ¿no? El expresidente golpista dio este anuncio, ¿no? De sorpresa, el dólar se disparó. Lo vacaron, el dólar bajó, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? Entonces, yo creo que más que estar apostando por el dólar si sube o baja mañana, yo creo que hay que dar un poco esta mirada hacia lo que va a ser el próximo año, y en principio yo creo que las fuerzas de depreciación del tipo de cambio se mantienen, ¿no? O sea, yo veo un tipo de cambio hasta los 4 soles, muy probablemente a 4 soles, 4.15 a finales de año, seguramente con sus volatilidades altas y bajas, pero fundamentalmente porque yo digo el diferencial de tasas de interés va a ser menos atractivo a favor del Perú, ¿no? Respecto a Estados Unidos, por ejemplo. Ahora, todavía no conocemos, señor Tuesta, quién va a ser el próximo premier, ¿no? La próxima titular de la PCM. Todavía me parece que Dina Boluarte, de acuerdo a lo que mencionó hoy en el patio del Palacio de Gobierno, es que está evaluando y se ha visto pues la visita del ex ministro de Economía, el señor Alonso Segura, a Palacio de Gobierno. ¿Sería una buena carta, señor Segura, digamos, como titular para el MEF? ¿Cuál debería ser el perfil del próximo titular de este sector importante? Por supuesto, ¿no? Yo creo que Alonso tiene un excelente perfil, ¿no? Ojalá que finalmente se confirme su nombre, pero en general, digamos, ¿no? Ese es básicamente una persona ¿Lo ha que sea llamado usted, capacitada, señor Tuesta? que tenga estudios, experiencia. No, que no me llame, por favor. ¿Cuál es? No, yo le deseo lo mejor a quien haya aceptado, de verdad es una valiente en estas circunstancias, ¿no? Pero, a ver, más allá de la persona, yo creo que hay un tema que es muy importante, ¿no? Uno puede traer al Maradona de la economía, al Ministerio de Economía y Finanzas, ¿ah? Pero si no tiene un acompañamiento, primero un respaldo por parte de la presidenta, un respaldo por parte del premier que se va a elegir, y una coherencia de todo el gabinete, es complicado. Le pido a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Estamos en comunicación con David Tuesta, ex ministro de Economía y Finanzas, para retomar la entrevista. Justamente le preguntaba, señor Tuesta, me parece que quedó en la mitad, ¿cuáles son los retos pendientes para el nuevo ministro o ministra del sector de Economía? Por ahí estaba también, lo había dejado Kurt Burneo, el plan de reactivación económica. ¿Se tiene que continuar con esto o es momento de girar un poco el timón? Mira, yo justo te estaba comentando que los temas económicos no solamente residen en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Requieres tú un buen acompañamiento por parte de los otros ministerios de carácter económico, sobre todo, ¿no? O que tienen impacto económico. Transporte y comunicaciones, minería, comercio exterior, producción. En fin, digamos, son ministerios que tienen presupuestos importantes, por ejemplo, para inversión en infraestructura, educación, por ejemplo, también en lo que es inversión en infraestructura. Entonces, es como una orquesta, ¿no? Todos tienen que estar tocando el mismo ritmo, al menos la misma canción, al menos el mismo tipo de música, ¿no? No puede estar un ministro en reggaetón, otro en rock, otro en punk, otro en otra cosa, ¿no? O sea, todos tienen que ir a una línea, y eso es un poco la experiencia que hemos tenido, por ejemplo, el propio ministro Burneo, ¿no? Digamos, él puede haber tenido también la solvencia
y los pergaminos, ha sido viceministro antes, etcétera, pero si tiene por ahí un par de ministros que son terroristas en términos económicos o respecto a lo que significa el respeto a la Constitución, y están más metidos en batallas ideológicas, ¿qué compañía van a tener para poder articular? Entonces yo creo que es muy importante que haya una buena sintonía en lo que significa el tema económico respecto a lo que ve el ministro o ministra de Economía, con la misma visión del presidente, para que tenga ese respaldo, pero al mismo tiempo que exista coherencia respecto al nombramiento del resto de carteras, ¿no? Si no, quien estuviera ahí, quien fuera, lo va a tener muy, muy complicado. ¿Hay espacio, y con esto voy cerrando, señor Tuesta, ¿hay espacio para otro reparto de bono, de subsidio económico a las familias el próximo año? Sabemos que el bono ahora termina aproximadamente en abril, pero en lo que queda del año, ¿hay espacio para otra entrega adicional o es que de repente no debería ser una política del próximo ministerio o ministro? Yo creo que se tiene que revisar con mucho cuidado. La principal política de bono, entre comillas, debiera ser reactivar la economía, ¿vale? La gente necesita empleo, hay que buscar posibilidades de generar esa confianza en la inversión para que retorne otra vez, para que se genere empleo de mejor calidad, revisar esas leyes o esas normativas de la Agenda 19 que lo único que hacen es alejar la inversión, alejar la posibilidad de empleo. Yo creo que el mejor bono que se le puede dar a la población, ¿no? Yo no creo que es un tema no creo que es lo primero en lo que haya que pensar, pero en fin, ¿no? Vayamos viendo un poco cuáles son las características del programa, ¿no? De lo que piensa impulsar él o la nueva titular de la cartera, ¿no? Ahora, el sector de minería ha sido, digamos, de los más golpeados este año. No se ha aprovechado, digamos, los precios internacionales de cobre y tenemos un sector con más de 200 conflictos sociales que lamentablemente, lo mencionaba al inicio del programa, ¿no? El gobierno estaba enfocado en otras cosas, ha tenido una agenda muy distinta, digamos, a la de impulsar ciertos sectores y uno de los sectores que más ha estado desprotegido, para usar una palabra, es el sector de la minería. El reto importante para el próximo titular de este sector, ¿cuál sería? Porque ya tenemos proyecciones del Banco Central de Reserva que no va a ser un buen año, no más allá de que Yabeco pues no se avisora otros proyectos, señor Tuesta. Sí, mira, ahí hay un serio problema, Valeria, la conflictividad, como tú has señalado, pero también la actitud poco proactiva por parte del gobierno para solucionar estos conflictos. Claro. A mí una de las cosas que más me preocupa, por ejemplo, es el caso de Las Bambas, ¿no? Las Bambas es un proyecto donde aproximadamente se ha permitido el bloqueo prácticamente permanente de la vía de comunicación y salida de los productos, ¿no? Que se tiene actualmente una cantidad de cobre ahí acumulado que casi equivale a la producción de todo un año, que para salir a los mercados tienen que salir en las noches, casi como si fueran trabores de inteligencia, que le tienen ocupado 2 tajos donde se vienen por parte de la minería informal, que vienen extrayendo mineral a la vista y paciencia. Dígame usted, ¿qué manera es esa de generar confianza a la inversión privada, atacando a o dejando que se ataque a uno de los principales generadores de producción de mineral, a uno de los principales generadores de empleo en el país, que paga un montón de dinero en cuanto a Cano, y que no estemos discutiendo estos temas en prensa, ¿no? Permanentemente. Exacto. Y hemos pasado una situación de normalización de esta situación. O sea, y esto que está sucediendo con Las Bambas, digamos que recordará cómo empezó esto a finales del año pasado y comienzos de no hay forma de solucionar, ¿no? Los bloqueos y medidas de fuerza en contra de la minera son absolutamente de niveles delincuenciales y este gobierno lo ha venido permitiendo. Son algunos retos pendientes. Entonces, señor Tuesta, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. David Tuesta, exministro de Economía y Finanzas, estuvo con nosotros.